música que me acompaña de fondo es que ya estamos en comunicación con Diego Besiunas, que es licenciado y docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA, especialista en comunicación política, y vamos a hablar con él nuevamente, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, sobre el tratamiento político de los medios en estos últimos días tan importantes. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, muy contentos de poder charlar nuevamente contigo un ratito. Y bueno, y sobre todo empezar quizás analizando lo que ha sido el último debate presidencial. ¿Qué estrategias comunicativas viste presentes en el debate? Bueno, por ahí lo más importante para señalar, lo más notorio, digamos, estos últimos días, es que cualquier efecto que haya tenido el debate, digamos, en la agenda mediática y posteriormente la agenda pública, la agenda de la sociedad, ya se va diluyendo. Digamos, no es, es increíble, pero digamos, es un debate que fue hace poquitos días atrás, donde, bueno, ahora lo comentamos un poquito cómo fue, cualquier efecto que haya tenido sobre la agenda electoral, sobre la agenda mediática, sobre la agenda pública, es un efecto que ya rápidamente con el correr de los días se empieza a diluir, digamos, Sí. ¿no? O sea, es impresionante lo poco que están durando, digamos, los temas o algunos de los temas vinculados con la campaña electoral en la agenda mediática, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque el primer efecto o el efecto más importante o inmediato, digamos, después del debate fue la diferencia notoria entre un candidato que era Sergio Massa, que parecía que había estudiado, que se había preparado, digamos, que estaba como más firme, digamos, en ese debate, frente a otro candidato que había hecho agua en varios pasajes de ese debate. Entonces, digamos, rápidamente, digamos, en la elección electoral se podía ver editoriales o evaluaciones digamos, de un conjunto de periodistas, inclusive de aquellos que forman parte de la señal de noticias de la Nación Más, que está abiertamente trabajando de algún modo para la candidatura de Milei, dudando del candidato, dudando de sus características, dudando de su potencialidad, etcétera. Entonces, lo primero me parece para señalar es eso, ¿no? O sea, que parecía que había un efecto muy concreto respecto a un debate que había terminado de inclinar la balanza, para decirlo abiertamente así, Sí. para un candidato que era Sergio Massa, que eso de a poco nuevamente se va diluyendo y otra vez nos encontramos, si uno pispea los medios y empieza a ver algunas encuestas de los últimos días, que estamos otra vez en un escenario de paridad o inclusive en un escenario donde Milei parece sacar algún tipo de o sigue sacando algún tipo de ventaja, ¿no? Eso me parece como lo primero. La verdad que es bastante llamativo. Bueno, y otra cosa que también me parece como dentro de esto mismo que vos mencionás, ¿por qué lo que termina quedando terminan siendo las chicanas, los chistes, por decirlo de otra forma, la pavada, ¿no es cierto? El temita de la tos, por ejemplo, que tuvo tanta trascendencia de pronto, Uh si -huh. bien es bastante ridículo y llama la atención, bueno, me parece que es una de las cosas que más ha quedado y que no solamente en redes sociales, sino que efectivamente se han volcado ríos de tinta sobre este tema que pareciera ser absolutamente menor, o el chiste del por sí o por no. Pues yo creo que ahí volvemos a algo que hemos charlado en alguna oportunidad acá, digamos, ¿no? O sea, que hay una estructura mediática, digamos, un sistema de medios, inclusive un conjunto de periodistas que trabajan en ese mismo medio, que tienen, digamos, una posición política claramente opositora, que paradójicamente había entrado levemente en crisis después de las generales, ¿no? O sea, había entrado en crisis. ¿Por qué entra en crisis levemente ese sistema mediático? Porque estaba muy alineado a una alianza política que salió tercera, ¿no? Entonces, ahí me parece que hubo un indicio, un primer indicio de crisis de este sistema de medios concentrado que se superponía o se solapaba discursivamente con Juntos por el Cambio, abiertamente, ¿no? O sea, de repente lo que decía un periodista, lo que decía Leuco, inmediatamente después era dicho por Mario Negri, un dirigente de Juntos por el Cambio, y viceversa, ¿no? O Claro. sea, como que parecía guiones que se cruzaban o que eran interdependientes. Después de que Juntos por el Cambio sale tercero, o sea, Patricia Burrich queda tercera y queda afuera del balotaje, ese sistema mediático entra en crisis. ¿Y dónde se veía uno? Bueno, los pases de factura, ¿no? O sea, de repente Paulino Rodríguez pasándole factura a Pablo Rossi dentro de la Nación Más, Feynman peleándose con Johnny Viale, digamos, ¿no? O sea, dentro de la Sí. Nación Más había como pases de factura permanentes, inclusive lo entrevistaban a Martín Lustó y le decían, ¿cómo Lustó? Usted ya está jugando abiertamente para Massa, o lo entrevistaban a Morales y lo mismo. O inclusive
algunos crossover ahí de entrevistas raras, digamos. O sea, Babi Checopar entrevistado por Futurock, digamos, una entrevista que uno diría hace 2 años atrás, una entrevista absolutamente imposible de pensar. O Jorge Lanata siendo entrevistado por Jorge Rial en C5N, digamos, ¿no? Entonces, esa primera semana me parece a mí que ese sistema mediático entra levemente en crisis. ¿Por qué digo levemente en crisis? Porque no termina digamos, de ser una crisis que detona ese sistema. Digamos, ¿no? Ese sistema es muy robusto, digamos, tiene un nivel de concentración de hace muchísimos años, algo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no pudo terminar de desconcentrar, y después aparece el pacto Milei-Burrich-Macri, digamos, ¿no? Sí. Y ese pacto redunda en, la apuesta de ese sistema mediático, o buena parte de ese sistema, al servicio de Milei. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vos tenés a un tipo como Feynman, que trabaja en La Nación Más, pero después al otro día está en la primera mañana de Mitre. Entonces, Milei tiene la posibilidad de hacer una entrevista a las 7 de la mañana con Feynman después del día del debate e instalar, más allá de que Feynman se haya reído, Sí. ¿no? O sea, porque Feynman lo digo mal y pronto, se le caga de risa en la cara. Sí. Pero sin embargo dice, no, yo me distraje porque me tosieron y qué sé yo. Y automáticamente eso se instala. Claro. Pero se instala gracias a Feynman, gracias a Mitre, gracias a Johnny Viale, gracias a La Nación Más, que ayer entrevistan a Victoria Villarroel y le ponen un contador de toses, ¿no? O sea, las veces que Massa le tosió a Milei. Entonces, ese sistema mediático también está trabajando para sostener a este candidato, digamos, ¿no? O sea, para sostener a Milei, digamos. En ese sentido, me parece que Macri le dijo, bueno, dentro de este pacto, yo te voy a poner también al servicio. Bueno, de hecho, hoy Milei va a ser entrevistado de nuevo en La Nación Más por Majul. Bah, claro. Entonces, anteayer estuvo entrevistado por Johnny Viale en el Hotel Libertador, también por Trebugue en A24. Digo, ojo, porque ahí, digamos, si se cae el candidato, te lo levantan los medios, digamos. Sería la metáfora un poco de ese modo. Sí, es que ya llega un punto en donde pareciera ser que lo único que sostiene al candidato efectivamente son estos medios. También, bueno, vos decís, va a volver a ser entrevistado por Majul. En la entrevista que dan el día siguiente del pacto que realizan, como vos decías, Milei, Bullrich, Macri, Majul diciendo porque hay canales que por la plata dicen ciertas cosas, como autodescribiendo cómo funciona La Nación Más, pero depositando ese sistema por fuera de ellos. Es un poco absurdo, me parece, toda la cuestión. Después algunos que le habían quitado su apoyo a Javier Milei y de pronto se lo tuvieron que volver a dar. Y no sé, pienso en una Viviana Canosa que hoy en día le volvió a quitar el apoyo, no termina de quedar en claro qué lugar ocupan. Me estás desconcentrando, Diego, no, mentira. No, pero bueno, ahí, viste, me parece que ese es un punto importante porque, digamos, la caída de Juntos por el Cambio representaba una crisis de los intereses que sostenían, digamos, a esa coalición. Entonces son intereses digamos, que van a hacer todo lo posible para tratar de sostenerse en vida o para tratar de no verse desmembrado de alguna manera. Entonces, ahí hay un punto que explica esto. Por ejemplo, lo que decías vos recién. Nosotros tuvimos, después de las generales, una entrevista muy llamativa, muy cruda, digamos, donde se lo veía a Milei en serias dificultades, digamos, ¿no? O sea, serias dificultades, me refiero a físicas y psíquicas, ¿no? Que es esa entrevista que ya va a quedar en los anales, digamos, del periodismo televisivo, que es la que le hace Trebuch en A24, Sí. ¿no? Que le dice, me voy a meter dentro de su sábana, ¿no? O sea, que tiene tics, es decir, una entrevista donde el tipo estaba claramente con serias dificultades, digamos, como muy golpeado después de las generales, etcétera. ¿Qué pasa después? Bueno, después viene ese pacto, después viene ese acuerdo, y uno de los efectos primeros de ese acuerdo es que Macri le dice a Milei, vos no vas a volver a dar una entrevista en vivo hasta que no te recuperes, ¿no? Entonces, había que dar una entrevista inmediatamente después para mostrarlo recompuesto al candidato, y esa entrevista se da en La Nación Más, es esa que vos mencionás, Con Majul. Sí. Majul, donde Majul, ¿qué le dice? Bueno, Majul le comenta un poco, le puntea cuál es el acuerdo, lo va llevando en la entrevista, es decir, ahí hay como un trabajo claramente hecho de La Nación Más en ese sentido para tratar de acompañarlo y tratar de que no desbande, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que se está viendo en estos últimos días, en función de lo que vos decís, es, por un lado, digamos, que los temas en la agenda que, digamos, duran menos, sobre todo esos temas que afectan al candidato Milei, que eso tiene que ver con una actuación muy concreta de los medios de comunicación concentrados, y que ese trabajo está digitado de alguna manera o resulta de este acuerdo Macri-Milei.
Diego, ¿qué tal? Santiago te saluda. ¿Qué Una tal, Santiago? consulta, ¿crees que si le hubiesen permitido a Milei pasear por otros canales de televisión, entrevistarse con gente que no esté tan de acuerdo con su forma de ver las cosas, le hubiese ayudado a la hora de entrar en un debate, tener mayor posibilidad de debatir los temas y no quedarse siempre con su mismo mensaje? Yo creo que sí, pero eso no va a pasar. Digamos, o sea, me parece que un anhelo, sobre todo que, digamos, que aquel ciudadano o ciudadana que no es abiertamente partidario por ningún sector político y espera que los candidatos digamos, vayan transitando por diferentes canales, no va a ocurrir. Digamos, no va a ocurrir, no en el caso de Massa, que Massa lo ha hecho, digamos, ¿no? O sea, Massa en la campaña lo ha hecho abiertamente, tuvo una nación más en un par de oportunidades, fue a lo de Majul, en una entrevista que, digamos, la cancha absolutamente inclinada, fue a TN varias veces a dos voces. Es cierto que, bueno, Massa tiene como en su trayectoria política un vínculo mayor, digamos, con ese sector mediático, pero en el caso, digamos, de los candidatos de la oposición, de Juntos por el Cambio, etcétera, salvo contadísimas excepciones, me parece que eso, digamos, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuándo Macri va a ir al C5N? No va a ir, digamos, no va a ir nunca, nunca va a ir, digamos, o sea, me parece que es un anhelo, o ya a esta altura es casi una fantasía que ocurra una cosa de ese estilo, porque los tipos creen que les va a ir mal, o sea, que pueden tener una performance muy, muy mala, digamos, ¿no? O sea, ha pasado quizá Lautaro Maglín de C5N agarrándolo a Milei, ¿no? En la calle antes de entrar a la Cámara de Diputados, pero entrevistas que son como muy, qué sé yo, digo, son como muy, muy, muy rápidas, muy, muy frenéticas. O bueno, recuerdo ahora rápidamente Diana Mondino después del debate dando con C5N. ¿Qué le pasaba a Diana Mondino? Estaba incómoda, Sí. muy incómoda, se la pasó discutiendo con Pablo Dugan y se tuvo que ir. Entonces, digo, parece que no, a ellos no les resulta, no les va a resultar nunca. Y me parece que en ese sentido cada vez lo van a hacer menos o directamente no lo van a hacer. Sí, también me parece que se nota un poco en estas intervenciones que vos mencionás de a la entrada, a la salida, además, que tienen un mínimo coacheo de no responder a nada y tirar un par de chistes en teoría, pero que ni eso les termina de funcionar del todo y la bajada es cada vez más no digan ni una sola palabra. Totalmente. No, no, aparte yo creo que en algún punto, son candidatos que están siendo, que son un mito en sí mismo. ¿Por qué digo que son un mito en sí mismo? Porque, por ejemplo, en el caso de Milei, se ha construido, y en ese sentido me parece que los medios han colaborado enormemente, en el caso de Milei, que es un tipo que sabe mucho economía, ¿no? O sea, hay un mito ahí, ¿no? Que hay que dejarlo hablar, porque cada vez que habla el tipo da como una clase de economía, ¿no? O sea, que el tipo sabe mucho el tema, etcétera. En el debate el tipo dijo que los sueldos en Argentina durante la década 90, la época de la convertibilidad, llegaron a $1.800. Sí, no. Digamos, y eso no se sostiene bajo ningún punto de vista. Digamos, o sea, no, digo, no, pero no siendo un economista avesado, estudioso, digo, no se sostiene alguien que sabe más o menos de algo. Entonces me parece que también es tan endeble la construcción mitológica, fíjense lo digo, mitológica, ¿no? O sea, como si fueran en algunos casos, cosas que no existen, digamos, ¿no? O sea, el tipo sabe economía que se exponen demasiado al ir a una entrevista donde efectivamente les pregunten sobre estas cuestiones, digamos, ¿no? Bueno, pasó en el caso del debate, Massa preguntándole sobre el comercio exterior a Milei y no sabe. No O sé. le preguntan sobre qué es el GEDE, que es un sistema, un software de la administración pública para expediente y demás. No sabe. Entonces, fíjense, tuvo que el candidato colocarse en ese lugar digamos, de ese periodista, lo pongo entre comillas, en un momento, y queda claramente expuesto el candidato a no saber o decir cualquier barbaridad. Digo, comparó a Margaret Thatcher con un partido de fútbol, dijo que Johan Cruyff jugaba en Alemania, digo, o sea, es mucho, digamos, o sea, la cosa endeble en el caso de Milei, y sin ningún tipo de duda, en el caso de Macri pasaba exactamente lo mismo. Sí, Y es sí. algo que ocurre, que el tipo van al rescate de él cuando de repente alguna respuesta está como pifiándola. Sí, de hecho el tema de hacer una comparación con el fútbol pareciera ser clase 101 de discurso de Macri. Y por otro lado, bueno, el mismo Macri ayer en su discurso de aceptación del lugar de candidato a vice por Boca, hace referencias a propios partidos históricos de Boca, como la final contra el Sí, o Madrid. la Rabona de Yepe, que no Y fue dijo una cualquier Rabona, o cosa, claro, claro. también. O sea, la misma, pareciera eso bastante calcado. Bueno, de hecho, Massa en un momento le dice, te lo escribió Macri, lo que estás diciendo. Uh -huh. Em,
me quedó una más respecto del debate, que tiene que ver con que leí en muchos lugares esta cuestión de que Milei cometió el error más básico que uno puede cometer en un debate, que es responder a las preguntas. ¿Por Ujú, qué? O sea, primero que es evidente que entró como un camión en esa de decir ujú. efectivamente, bueno, respondió absolutamente a todo. ¿Te parece que eso pudo haber sido una decisión en algún punto o fue efectivamente simplemente un error? Yo creo que tenía temor del debate, pero te lo digo digamos, en términos sinceros, humanos, digamos, ¿no? O Sí. sea, el tipo estaba asustado básicamente por una cuestión, que es que le habían impedido una estrategia que era la de leer, ¿no? O sea, la Cámara Nacional Electoral en un momento se juntan y dicen, no, bueno, ven los requisitos, las demandas de cada uno de los candidatos, y a Milei le dice, no, vos no vas a poder leer. Y ya esa situación, sobre la cual él insistió casi al filo del debate, ¿no? O sea, creo que el día viernes o sábado había vuelto a insistir a ver si lo dejaban leer, lo puso en una situación ahí medio de cierto temor, ¿no? Y lo puso a estudiar en demasía los temas sobre los cuales tenía que exponer, y quizá dejó un poquito más endeble la parte de la estrategia y demás. Algo que Massa lo trabajó mucho. De hecho, no es una novedad lo que hizo Massa. Si uno revisa lo que fue el debate del balotaje entre Bolsonaro y Lula, la estrategia de Lula fue exactamente esa: por sí o por no vas a hacer tal cosa, por sí o por no vas a respetar la Constitución, etcétera. Digamos, no era una estrategia, o sea, a Milei solo le faltaba googlear o meterse en YouTube, digamos, para eso. Evidentemente no lo hizo. A tal punto no lo hizo que de repente, por ejemplo, habló de un libro que había escrito Massa, que lo había prologado Giuliani, y el tipo no sabía que lo había Sí. prologado Giuliani, y se la dejó en bandeja a Massa, digamos, no, bueno, el libro que está hablando Milei es un libro que yo escribí, lo prologó Giuliani. Digamos. Eso es básicamente meterse en Google, como decía Massa, y tratar de buscar un poquito. Me parece que, Y encima se metió en la boca del lobo para que le digan que él había plagiado su libro. claro, o sea, por eso uno podría decir, bueno, llama la atención. Yo creo que el tipo estaba entre asustado, levemente paralizado, asustado por el nivel de exposición, y quizás se le pasaron algunas estrategias, o sea, se dedicó a estudiar su propio guión y dejó un poquito de lado cualquier estrategia de incomodar al otro candidato, etcétera, Claro, más allá de tanta que obsesión por el tema de la lectura que al final le terminó jugando en contra. Es bastante claro también lo que no, decís, sí. no, totalmente, pero de hecho además lecturas sobre contenidos y temas que además están errados, digamos, o sea, que son errores. Me parece que pasó un poco eso, y Massa en ese sentido logró, paradójicamente, en el bloque donde se suponía que Milei iba a poder sacar algún tipo de ventaja, que era el bloque económico, que fue el primero, bloque donde que estaba viendo, digamos, que tenía una audiencia enorme porque era el comienzo del debate, el tipo hizo agua, ¿no? Sí. Entonces, Massa rápidamente, por sí o por no, ¿qué vas a hacer con tal cosa? Pero me parece que también el propio Milei se metió en eso, ¿no? O sea, Sí. como la campaña fue cambiando, la campaña de él mismo fue cambiando tanto, ¿no? O sea, que se va desdiciendo, dice, también sirvió la posibilidad que Massa desplegara esa estrategia. Bueno, y hablando un poco también bueno, de lo que está pasando en los medios y qué es lo que está en la tapa, vos decías, bueno, se va diluyendo muy rápidamente lo que fue el debate y se van pasando directamente hacia otros temas. A mí me parece que una de las cosas que justamente lo que intentaron algunos medios para diluir toda esta cuestión fue la posición de Massa es un profesional de la política, era obvio que le iba a ir mejor que a Milei, y Milei, como no es un hombre de la política y eso es uno de sus grandes valores, no estaba del todo preparado para esta situación. Ahora, no estaba del todo preparado para esta situación, claramente no está preparado tampoco para ser presidente, digo, no, bueno, ya que estuvo tan de moda y justamente el propio Milei lo dijo tantas veces, termina siendo una falacia, no porque porque el otro esté más preparado que vos, le hace perder mérito simplemente por esa situación, digamos. Me parece que esa es una de las estrategias que más utilizaron para tratar de quitarle un poquito de valor y pasar a algunos de los temas que hoy en día vemos que están entre las principales portadas de los diarios, que tiene que ver con el dólar, miedo y ¿Mm? especulación al respecto, Ujú. y también un planteo, por ejemplo, La Nación tituló Massa o Milei, presidente se busca, el CV de los candidatos y el material que prefieren no mostrar. Casi como una cosa de, te revelamos algún que otro secreto de Milei, que en realidad hayan quedado revelados durante todo este tiempo, pero también te metemos los de Massa. Sí, totalmente. Yo creo que estos días que vienen, en términos mediáticos, porque ahí lo que empieza a pasar también es que el esquema de comunicación digital de La Libertad Avanza
está trabajando muy en línea con el sistema de medios concentrado, básicamente con La Nación Más. ¿En qué sentido? Bueno, los temas que aparecen en redes sociales denunciados por los propios integrantes de la Libertad Avanza, militantes, etcétera, después aparecen validados en La Nación Más, ¿no? Entonces, de repente, digo, no sé, aparece una foto de Agustín Romo, que es un tipo de la Libertad Avanza, con una góndola vacía, y esa misma foto de góndola vacía es mostrada por Feynman en prime time en La Nación Más, ¿no? Entonces empieza a instalarse esta idea de desabastecimiento con un juego, ¿no? O sea, casi en línea, entre la comunicación digital de la Libertad Avanza y La Nación Más. Eso me parece que es lo que está pasando hoy. Y va a pasar y va a seguir pasando hasta el filo de la elección. Entiendo yo sobre desabastecimiento, o sea, vamos a ver tema de desabastecimiento de alimentos, ¿no? O sea, instalar esta idea venezolanesca, digamos, lo digo en términos, Sí. no lo digo en términos negativos, pero lo digo desde la óptica de ellos. Desabastecimiento de combustible. Ayer en Tandil se dio una situación donde empezaron a circular por WhatsApp mensajes que decían vayan a cargar nafta porque va a haber desabastecimiento. Claro, la gente se agolpó en las estaciones de servicio, de repente tenía fotos y videos de colas en las estaciones de servicio, no porque no hubiera nafta, sino porque la gente se agolpó por el miedo a que no hubiera. Qué tan fácil de No, pronto, ¿no? pero por eso digo. Y después me parece la inseguridad, ¿no? Ahí recién estaba leyendo una noticia, asesinaron a un jubilado en Bernal, no se sabe si un ajuste de cuentas, un robo, digamos, y van a empezar a aparecer sobre el filo, ¿no? En actuaciones casi desesperadas por parte de ese sistema mediático, noticias de este calibre para tratar de inclinar algo que es muy importante de esta próxima elección, que son los indecisos, ¿no? O sea, vos tenés un porcentaje alto de indecisos que, según dicen los expertos en comunicación política, se van a terminar de volcar a una de las dos opciones sobre el filo de la elección. Entonces tratar de incidir en ese vuelco. Sí, que fue parecido a lo que hicieron en Las PASO con el crimen en Lanús, con lo que había sucedido en Chaco. Sí, más parecido a las PASO que a las generales, ¿eh? Claro. O sea, me parece que acá la actuación mediática nos va a hacer acordar mucho a lo que fue la previa a las PASO. Y es que en las generales fueron más a la corrupción y parece que no sé si Sí. les está terminando de ser Exacto, efectivo como eso. exactamente como vos decís, como no les terminó de mover el amperímetro, más allá de que sigue estando, ¿no? O sea, ahí está Chocolate Rigao, los concejales de Massa, ¿no? Tratando de vincular ese caso de la legislatura bonaerense con Sí, Massa. y que Massa mismo trató de desarticular un poco ayer diciendo la oficina anticorrupción va a estar en manos de la Exacto. oposición. Exactamente, me parece que a ellos sí les funciona el tema del combustible, funcionó, si uno veía las encuestas después de lo que fue el desabastecimiento de combustible, funciona, porque ahí automáticamente las encuestas daban arriba a Milei, y lo mismo con el temor de desabastecimiento de alimentos, etcétera, digamos. Entonces me parece que eso va a ir pasando y hay que estar muy atentos estos días. Ay, me parece tan fácil que de pronto me da tanta bronca, perdón, Diego, pero es que es muy sencillo, realmente es evaluar también, no sé, medio que, está bien, nosotros aquí estamos todo el día hablando de política, todo el tiempo hablando de medios y tenemos un cierto entrenamiento, pero me parece que el hecho de haber pasado, de estar a punto de pasar 3 elecciones en un año, medio que hace que casi todos nos convirtamos en profesionales de detectar estas cuestiones y más o menos darnos cuenta, bueno, no caer en este tipo de cuestiones que nos llevan justamente a después tener desabastecimientos, a politizar en sobremanera una situación trágica como puede ser un hecho de inseguridad y demás. Para cerrar, Diego, la última que te quiero preguntar es un poquito, bueno, ¿qué podemos esperar para estos últimos días en redes sociales, que es el lugar en donde más que nada se va a hacer campaña? Porque ya estamos ya estamos dentro de lo que es la previsión de anuncios públicos, estamos muy cerquita de lo que va a ser la veda, con lo cual me imagino que es la semana de las redes. Yo creo que en el caso de ellos van a ir por esa línea que decíamos recién, digamos, ¿no? O sea, tratar de denunciar tres cosas, diría yo. Por un lado, la lógica económica de desabastecimiento, ¿no? O sea, que con este modelo te dejan sin combustible, te dejan sin comida, te dejan sin medicamentos, ¿no? O sea, esa lógica, y eso acompañado con imágenes de góndolas vacías, de colas de autos en estaciones de servicio, etcétera. Eso me parece, por un lado, lo van a ir instalando. Lo segundo, el tema fraude, ¿no? Me parece que ahí hay una intención de ellos que empieza también a envalentonarse en redes, que es el tema de, ojo, que no pueden robar la elección, ojo que el tema de las boletas es automáticamente sinónimo de fraude. Ahora lo último es que aparentemente hay la empresa que va a auditar, esa empresa española que va a auditar la elección, por el apoyo de Pedro Sánchez, Claro. a Massa llega y empiezan a especular con ojo que estos tipos no quieren robar. Me parece que el tema del fraude, de nuevo, es una cuestión a tener en cuenta. Y me parece que en ese sentido esa es la campaña del miedo de ellos, digamos, ¿no? Esa es la campaña del miedo de la Libertad Avanza. En el caso de Massa, me parece que
un mensaje de esperanza, en general va a empezar a circular en las redes sociales. Y lo segundo que es importante, porque en eso me parece que hay una ventaja que tiene que ver con la micromilitancia de viralizar en redes, digamos, ¿no? O sea, entonces, no sé, un ex veterano de Malvinas hablando en el subte, y luego viralizar esa imagen, o no sé, o un comunicado del Hospital Garrahan defendiendo la educación pública, es decir, empezar a darle eco a lo que son los apoyos y a darle eco también a los discursos que se enmarcan en lo que se llama como micromilitancia para tratar de torcer la elección. Yo digo, para cerrar, es una elección de absolutísima paridad, es muy compleja, es grave también, por supuesto, un triunfo en Milei significaría una cosa, digamos, muy grave, digamos, en términos democráticos. Por ende, me parece que aquel o aquella que todavía está indeciso de la elección hay que dialogar, hay que escuchar, hay que tratar de tener ahí un intercambio que, más allá de la situación económica, que es a todas luces complicadísima, tratar de, tener un diálogo sincero que representaría la opción de Milei. Clarísimo, Diego Besiunas es licenciado y docente en Ciencias de la Comunicación de la UBA, especialista en comunicación política, súper claro como siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y les mando un beso. Abrazo grande.